Muy buenos días. ¿Comienzo? Sí. Muy buenos días a todos. El día de hoy quiero presentarles este artículo que es un proceso evolutivo hacia mi doctorado. Es el segundo artículo relacionado ya a la parte muestral. Sin embargo, es una parte muestral cualitativa, aun cuando el desarrollo posterior será lo cuantitativo de la parte del conocimiento. La realidad es que vivimos en una sociedad digital. Los datos no son solamente lo digital, ya existían datos e información mucho antes. De hecho, las sociedades han manejado datos e información de mucho tiempo. Y la tecnología también. Sin embargo, actualmente en la sociedad digital en la cual vivimos, ya le llamamos TIC, Tecnología de Información y Comunicación, en las cuales nos han permitido inclusive evolucionar hacia lo que viene a ser la industria 4.0. ¿Qué es lo que ha hecho la industria 4.0? Es integrar datos, información y tecnología, que nos está permitiendo inclusive, permítanme mover esto, ¿sí? Inclusive llegar a lo que es la revolución industrial 4.0 y llegar quizás a la industria 5.0. ¿Qué es lo que permite esta industria? Es la colaboración, la competición y el desarrollo social. Sin embargo, hay un problemita. No diría si es un problema, pero es una gran pregunta. Comenzamos con un elemento individual, ¿no? Aquí lo ponemos con dos figuritas de personas, y se transforma hacia lo social. ¿Cómo logramos esto? No basta solamente los datos, la información y la tecnología. Requerimos del conocimiento. La información es una forma de ordenar los datos para que alguien lo pueda procesar y analizar y lograr hacer un análisis. Ello lo que permite es lograr tener el conocimiento de esa persona, y el siguiente paso sería cómo comparte ese conocimiento después de haber entendido qué sucede con esa información. Para ello, requerimos entender, compartir el conocimiento. En inglés, knowledge sharing, pero ya hay varios autores que comienzan a discutir esta idea y dicen, hey, solamente es un enfoque, es compartir el conocimiento. Desde un punto de vista educacional, un enfoque educacional, tenemos que hay una transferencia de conocimiento y muchos de los previos expositores han hablado de ese proceso, inclusive el último, el de minería, previo, hablaba de que ciertas instituciones de investigación e innovación están logrando hacer la transferencia del conocimiento. Entiéndase que la transferencia del conocimiento desde el enfoque educativo tiene 3 niveles: difundir, divulgar y compartir. Hay una gran diferencia entre esos 3. Nos vamos a enfocar más en el compartir desde el punto de vista educativo, pero nos interesa también el enfoque un poco más allá, el individual. Entonces nos estamos enfocando en el tema psicológico, la intención de compartir. ¿Yo por qué voy a compartir? ¿Qué gano en compartir? ¿Debo ganar? ¿Es mi naturaleza? Y hay otro enfoque, es el estratégico, en lo que estamos envueltos, la gestión estratégica. ¿Es estratégico que yo haga ese compartir? ¿O es estratégico ocultar? O quizás sea estratégico acaparar. Entonces, comenzamos a relacionar que necesitamos una educación, planificación. Necesitamos adicionalmente que el gobierno entienda. ¿Por qué el gobierno? La industria 4.0 no nació, pues es un concepto que luego fue transformado como un elemento activo de la planificación de ciertos países, comenzando con Alemania, Suecia, Europa, Estados Unidos ya comenzó a enfocarse. En 2016 ya se entró en funcionamiento como industria 4.0. Involucra todo eso, varias tecnologías, pero lo más importante es la integración. ¿Dónde entra el conocimiento aquí? Ese gobierno comienza a planificarlo, tener una estrategia y luego llevar a varios actores. No solamente es el gobierno, la industria privada, la parte académica, y por ende ya estamos hablando del cuarto sector. Podemos con ello lograr lo que viene a ser el desarrollo social.
de las organizaciones. Ya Rieger nos habla de que es necesario tener en cuenta que el conocimiento es el valor agregado de las competencias de las empresas. En ese momento se hablaban de competencias, no había tanta tecnología. Pero Burston y otros, en el 2022, por un último artículo que he revisado, resalta que deberíamos hablar de competición. No solamente es competir porque yo gane, sino todos podríamos ganar en conjunto. Eso da un soporte existencial a la industria 4.0. Sin embargo, la industria 4.0 fue diseñada para esa industria, no necesariamente para todos los actores de existentes en un país o en el mundo. Sin embargo, ellos han seguido avanzando y hablan del 5.0 en el cual tienen que cooperar las máquinas con las personas. Entonces regresamos al punto inicial. ¿Qué compartimos? ¿Qué cosa es compartir y cuál es la definición de compartir? Académicamente, compartir se requiere entre pares. Hay un donador y hay un receptor. Si no existen los dos pares, o sea, si no existe ese par, simple y sencillamente no es un compartir. Yo estoy transfiriendo, divulgo, enseño. En este momento, si pudiéramos discutir, estaríamos compartiendo. Mientras tanto, estoy transmitiendo mi conocimiento. Eso no significaría compartir, esencialmente transferir. Ahora, Gagne y Connelly hacen un análisis más profundo, enfocándose. Gagne y Connelly son psicólogos, pero han entrado con el pie hacia el tema estratégico y hablan de que es necesario evaluar el individuo, no solamente esa parte externa, la organización, sino el individuo. Entonces, ¿qué nos va a ayudar esto? Para poder entender cómo los investigadores comparten. Entre los profesores comparten su conocimiento, el profesor comparte con el alumno. ¿Hay alguna dificultad? ¿Por qué debería ocultarlo? Soy transparente. Y este proceso de compartir va a repercutir en la innovación y en la cooperación entre organizaciones. Comienza a ser una cadena, un ciclo cada vez más grande. No solamente es ese par de personas, ese grupo de investigadores, esa organización o organizaciones, países, etcétera, etcétera. Bueno, después países no creo que hay muchos, grupos de países. Sí, y aquí nos lleva algunos artículos que surgieron por algunas investigaciones muy puntuales. El Globe and Mail en el 2006 resalta que el 76% de los trabajadores en Canadá ocultaban el conocimiento con sus compañeros de trabajo. 2013, algo más reciente, en China, el 46% decían que sí ocultaban el conocimiento del trabajo. ¿Por qué motivos? ¿Por qué? ¿Qué generaron ese proceso de ocultar? Si es una decisión, o compartir. Depende de la parte individual del individuo, de la persona, y obviamente del entorno en el cual se involucra. El entorno cercano, la organización, y el entorno más externo. Esas fueron nuestras intenciones, de tratar de entender, y ahora les muestro qué hicimos de muestreo. Y recordamos a Peter Drucker, que habla del primer, pone la palabrita, trabajador del conocimiento, ¿no? El knowledge worker, que son los generadores del cambio para esa sociedad del conocimiento, que tiene que lidiar con el compartir, el ocultar, y en algunos casos, y un poquito más abajo, es acaparar. Hay dos autores principales en el compartir y el ocultar. En el compartir, quizás pudiéramos hablar de Gagne, que es la que más ha evolucionado el concepto de compartir el conocimiento, y ocultar Connelly. Es más, Connelly define el término y del cual comienza uno a entenderse este concepto que repercute en la gestión del conocimiento. Hasta ahora estábamos hablando de un elemento de una estrategia. Yo comparto, ¿no? Y tomo una acción que puede repercutir en lo que queremos definir, el desempeño del trabajador. En este caso, por la investigación de los trabajadores del conocimiento o investigadores en institutos de investigación. Ya hemos hablado de donar y recepcionar.
De Vries inclusive habla muy puntualmente de que el donador es clave en el proceso de compartir el conocimiento. Y cuando hicimos el artículo previo, revisamos específicamente artículos sobre donación y había poco. Nos dio inclusive más fuerza para poder continuar esta investigación hacia donde llegamos con el doctorado todavía, ¿no? Connelly, Hub y Gagne nos dan la base para poder decir, oye, es una intención desde el punto de vista psicológico, pero es una estrategia desde el enfoque netamente de gestión estratégica, de acción operativa, que va a repercutir en este desempeño. Surgen varias preguntas, especialmente en el Perú. ¿La organización promueve el compartir el conocimiento en los investigadores? Lo hace. O sea, ¿qué organizaciones estamos hablando primeramente? Instituto de Investigación Pública, Instituto de Investigación Privada. ¿Dónde están los institutos de investigación privada? Principalmente las universidades, aunque hay, como nos ha mostrado nuestro predecesor sobre el tema de las minerías, han comenzado a surgir nuevas. Esas de ahí casi no les han analizado. Nos hemos enfocado en el tema de investigadores de universidades y públicos. ¿Comparten estos investigadores el conocimiento o datos? ¿Cómo impacta este compartir en la cooperación entre grupos de investigación con otras organizaciones? ¿Y existe realmente una cultura por parte de las instituciones a compartir o no? Bueno, hicimos 15 entrevistas semiestructurales, ¿no?, en institutos de investigación pública y privadas. Se le aplicó el protocolo de consentimiento informado. Entre mayo y junio aplicamos estas preguntas, se dividieron en 6 secciones. Hicimos un análisis cualitativo con Atlas P. Cualitativo para comenzar. ¿Qué tan significativos son esas 15 entrevistas? Realmente son 13 instituciones que representan aproximadamente el 11% de todas las instituciones, tanto de universidades como IPIs, en el Perú. Estamos hablando de 9 constructos, 47 códigos que agrupamos todo lo que las entrevistas, obviamente las transcribimos, analizamos cada una de las secciones, de las cuales resaltamos 637 citas y los más significativos en lo que es CAMIC, que viene a ser capacidad infraestructural de la gestión del conocimiento dentro de la organización. El 41% de todas las citas hablaban de ello. Es necesario hacer algo al respecto. Era una percepción de la cultura de compartir. Todos hablaban que algo sucede, pero no necesariamente está generándose. Había un 16% en ya la estrategia per se de compartir el conocimiento, que hablaban de cómo se hacía dentro de la organización. Ya era la estrategia. El otro es la estructura. Y luego habla de un 15% que hay una motivación a compartir el conocimiento, que es el constructo que Gagne desarrolló en el 2016 y que fue evolucionando. Pero habla inclusive en este momento que hay factores externos a la organización que repercuten en esa motivación. Y un 6% habla de ocultar el conocimiento. Aquí sí quiero aclarar, yo personalmente creo que hay más, sino que probablemente el instrumento no ha sido tan claro para poder resaltarlo. Pero es lo que nos ha salido. Con ello hicimos una mezcla de todo lo posible con el Atlas P. Ahí ven una matriz gigantesca, que resaltaba un pedacito, y lo que aplicábamos era análisis individual por cada una de las citas, ¿no? Qué tan importante es para el individuo el compartir el conocimiento, y algunas frases codificado, quizás resalte 6 de ellos, entre tantas, ¿no? La percepción de la cultura de compartir. Hay una facultad, hay líderes que investigan, hay grupos que investigan, pero no necesariamente implica que están compartiendo o estén involucrados. Textos de cada uno, ¿no? Para ir reduciendo, porque ya me pusieron que falta 1 minuto. Efecto de percepción de cultura externa. Ya me fui ya.
Un minuto. He estado aquí, es algo importante, comenzaron a salir con todos estos líderes. Muchos de ellos tuvieron oportunidad de estar en el extranjero. Dicen que hay una visión diferente de haber estado estudiando en el extranjero. Probablemente sea algo clave en la gestión o en la capacidad de crear esa cultura de compartir el conocimiento dentro de las organizaciones. Con toda esta información nos permitió ir formando un modelo que está evolucionando, ¿no? Y hemos agregado efectos sociales, cultura nacional, el COVID mismo saltó en las entrevistas. Hay algunos autores que indican la existencia de estos efectos en las estrategias a tomar, a compartir y ocultar. Pero agregamos el constructo de la motivación de compartir el conocimiento y comenzaron a aparecer más relaciones, por lo menos en el efecto cualitativo. Hay más, quizás, pero esto quiero resaltar. En los efectos externos, el contexto sociales, la experiencia de vida del individuo, tanto en el extranjero como en el desarrollo profesional, repercutieron en cómo está impactando el compartir el conocimiento en las organizaciones de investigación. El entorno histórico-social, específicamente del Perú y probablemente mucho de Latinoamérica. El gobierno militar construyó o instituyó ciertas organizaciones que son principalmente de investigación dentro del Perú y probablemente en muchos de nuestros países. El COVID-19 resaltan los entrevistados que hubo un cambio hacia lo digital. Tuvieron que irse a sus casas los investigadores, compartieron información, pero en casos muy puntuales compartieron conocimiento. Realmente podían compartir información, muchos compartieron datos. El efecto de las redes sociales de las personas. Con esto voy cerrando, ¿no? Para ir reduciendo, hay también el efecto interno de la edad del individuo que fue entrevistado o que está dentro de la organización, su cargo y los años en la organización. No se resaltó mucho el tema psicológico, pero está ahí remanente que probablemente en las entrevistas resaltan. Perdón, encuestas. ¿Qué es lo que, en conclusión, hay todavía un camino por recorrer? Requerimos profundizar un poco más en el ocultar el conocimiento. Quizás resulte un detalle más pronunciado en las entrevistas. Y en profundizar en el complejo proceso de cómo el individuo desarrolla esta estrategia de compartir dentro de las organizaciones. Eso es todo. Muchas gracias. Un fuerte aplauso.